Durante décadas, la historia celebró el final del Tercer Reich como una victoria inevitable. Pero, ¿y si no hubiera sido así? ¿Y si, en lugar de caer, Alemania hubiera aplastado a sus enemigos uno por uno, sin oposición duradera? Con todo el poder del Estado, la ciencia convertida en herramienta de dominación y la política reducida a un mecanismo de control racial, el Reich impuso su lógica al planeta entero: obedecer, producir, callar. ¿Cómo sería vivir bajo un imperio nazi global en 2025? ¿Qué pasaría con la ciencia y la educación? ¿Y cuántas de esas ideas distópicas estuvieron más cerca de ocurrir de lo que pensamos? Un final distinto. El Reich cambia el rumbo de la historia. El mundo conoce el 8 de mayo de 1945 como el Día de la Victoria en Europa. Las imágenes de París liberada, las banderas aliadas ondeando sobre las ruinas de Berlín y los abrazos entre soldados y civiles han sido repetidas durante generaciones como símbolo del triunfo de la libertad sobre la tiranía. Pero la historia es una estructura delicada, hecha de decisiones, errores, azar y voluntad. En una línea temporal apenas diferente, esas banderas nunca llegaron a alzarse. Y con su ausencia, lo que nació no fue la paz, sino el silencio bajo la bota. En junio de 1944, el punto de inflexión no fue una victoria aliada, sino una tragedia militar sin precedentes. La Operación Overlord, que en nuestra historia marcó el inicio del fin del Tercer Reich, se convirtió aquí en la mayor masacre logística y táctica del siglo XX. Los servicios de contrainteligencia alemanes, reforzados desde 1942 con operativos en España, Suiza y el norte de África, habían logrado infiltrarse en los canales de información aliados. Documentos, mapas, códigos y horarios fueron replicados y reenviados a Berlín. Así, cuando los primeros soldados estadounidenses, británicos y canadienses desembarcaron en las playas de Normandía, no encontraron sorpresa, sino fuego. Las playas fueron fortificadas hasta niveles nunca vistos. Nidos de ametralladoras camufladas, artillería pesada de largo alcance y divisiones blindadas estacionadas con precisión quirúrgica convirtieron la costa francesa en un matadero. Los paracaidistas que descendieron durante la madrugada fueron interceptados por francotiradores que conocían sus rutas de aterrizaje. Los primeros tanques aliados se hundieron en trampas de acero ocultas bajo la arena. Los ingenieros que intentaron desactivar los obstáculos fueron eliminados antes de tocar el suelo firme. En apenas 7 días, más de 200.000 soldados aliados murieron o desaparecieron. Los suministros acumulados durante meses fueron hundidos en el Canal de la Mancha por submarinos alemanes en una operación que dejó la costa británica vulnerable y desmoralizada. Las imágenes que llegaron a Londres no mostraban liberación, sino cuerpos flotando entre embarcaciones incendiadas. La prensa británica intentó minimizar el desastre, pero los rumores y las listas de desaparecidos colapsaron la moral nacional. En Washington, la reacción fue aún más grave. Sectores aislacionistas en el Congreso exigieron el cese de operaciones en Europa continental. En paralelo, el Frente Oriental, tradicionalmente desgastante para Alemania, tomó un rumbo completamente diferente. Hitler, aconsejado por una cúpula militar menos ideológica y más pragmática tras el fracaso de 1941, decidió retrasar la Operación Barbarroja un año entero. Esta vez, la Wehrmacht no entró a ciegas en el invierno ruso. Entró equipada. Los soldados marcharon con uniformes térmicos, suministro garantizado de combustible sintético, raciones adaptadas al clima y líneas logísticas reforzadas por miles de prisioneros de guerra franceses y yugoslavos. La ofensiva comenzó en verano de 1942. Minsk cayó en semanas, Smolensk en días. Para diciembre, Moscú estaba rodeada. La capital soviética cayó tras una operación combinada de artillería, sabotaje interno y bombardeos selectivos. Stalin, debilitado por divisiones internas y crisis de salud, murió en circunstancias nunca aclaradas poco después. Su cadáver fue hallado en una residencia de campo sin signos de lucha, pero tampoco de huida. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Sin una figura central ni una cadena de mando clara, el Ejército Rojo se fragmentó en comandancias regionales, muchas de las cuales negociaron rendiciones parciales para evitar el colapso total. En junio de 1943, un gobierno títere firmó el Pacto de Moscú,
reconociendo el control alemán sobre todo el territorio al oeste de los Urales. La bandera del Reich ondeó sobre el Kremlin, y con eso, la historia del comunismo soviético terminó sin resistencia organizada. En el Reino Unido, el efecto del colapso aliado fue devastador. Con Normandía perdida y sin posibilidad de abrir otro frente en Francia, las fuerzas británicas quedaron encerradas en sus islas. La Royal Navy, privada de bases continentales, no pudo contener el avance de submarinos alemanes que ahora patrullaban incluso el Atlántico Norte. La Luftwaffe, reforzada con tecnología aeroespacial capturada y mejorada, reinició una campaña sistemática de bombardeos sobre ciudades industriales. Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds. Todas fueron atacadas con cohetes UNP-2 lanzados desde plataformas flotantes ubicadas en el canal y desde bases móviles en Normandía. La población, extenuada desde 1939, colapsó emocionalmente. Churchill, símbolo de la resistencia, fue obligado a dimitir en marzo de 1945. El nuevo gobierno, liderado por una coalición de pragmáticos y nacionalistas moderados, aceptó un armisticio con condiciones humillantes: desmilitarización parcial, renuncia a su programa nuclear, apertura comercial hacia el Reich y cesión de varias colonias africanas a administraciones alemanas provisionales. El Reino Unido se convirtió en una isla neutralizada, su ejército reducido a funciones defensivas, su política exterior limitada por la vigilancia de la diplomacia alemana. El otro actor clave, Estados Unidos, tampoco intervino. Tras el ataque a Pearl Harbor, Hitler no repitió el error de nuestra historia. No declaró la guerra a los estadounidenses. Dejó que Japón enfrentara en solitario al poder naval y aéreo de Washington en el Pacífico. Esto aisló la guerra europea de la opinión pública norteamericana. Roosevelt, aunque dispuesto a actuar, fue contenido por un Congreso cada vez más hostil a involucrarse en conflictos ajenos. Los sectores industriales presionaban por mantener el foco en Asia. La opinión pública, atemorizada por el fracaso de Normandía, rechazaba abrir un nuevo frente. Sin soldados americanos en Europa, sin desembarco, sin apoyo logístico, sin resistencia soviética y con Reino Unido rendido, el continente quedó en manos del Reich. Francia fue reorganizada como protectorado desde Vichy, con un gobierno colaboracionista que administraba regiones metropolitanas, mientras las SS se encargaban del control rural. Polonia y Ucrania se transformaron en zonas agrícolas de explotación sistemática. Las poblaciones fueron desplazadas, las ciudades reorganizadas, los niños reeducados en escuelas germánicas, la propiedad transferida. Escandinavia, tras años de ocupación, fue anexada directamente como territorio germánico. Finlandia, Suecia y Noruega perdieron toda soberanía. El Mediterráneo, dividido con Italia, se convirtió en un lago estratégico bajo control conjunto. Las rutas comerciales con África y Asia fueron dominadas desde puertos convertidos en fortalezas: Marsella, Génova, Trípoli, Salónica. La ideología nazi, antes impuesta por decreto y violencia, pasó a ser doctrina continental. Las universidades fueron purgadas. Se cerraron departamentos de filosofía, sociología, literatura comparada, psicología. Solo permanecieron las ciencias exactas si estaban al servicio del Estado. Las bibliotecas se vaciaron, los archivos se reescribieron, los partidos políticos fueron disueltos, los sindicatos prohibidos, la prensa nacionalizada. Las radios transmitían propaganda las 24 horas del día. Los cines solo proyectaban documentales sobre conquistas imperiales y películas que glorificaban la pureza, el deber y la obediencia. Hitler, aún con vida en 1945, fue elevado a símbolo intocable, ya no como líder político, sino como figura casi mitológica. Retratos suyos reemplazaron las imágenes de santos en iglesias reconvertidas. Se erigieron estatuas en todas las capitales conquistadas. Se instituyó el Día de la Purificación Racial como festividad obligatoria. Su voz, grabada en discursos cuidadosamente editados, se transmitía cada amanecer como saludo oficial al nuevo día, y así terminó el año 1945, no con libertad, ni reconstrucción, ni esperanza, sino con una Europa arrodillada, disciplinada y reorganizada, no por tratados de paz, sino por la ley del exterminio y el silencio. No hubo celebraciones en las calles, solo filas de desplazados, trenes llenos de prisioneros, carteles con consignas raciales
y fábricas trabajando sin descanso al servicio de un imperio que ya no necesitaba justificar su existencia. Las semillas ya estaban sembradas. El Reich no solo había ganado la guerra, había ganado el relato, el mapa, el idioma y el derecho a decidir qué parte de la humanidad merecía existir. La superpotencia de 2025, el Imperio Alemán Global. 80 años después, el Imperio Alemán no es simplemente una Alemania expandida. Es una nueva forma de organización mundial que controla 4 continentes y ha redefinido conceptos básicos como soberanía y ciudadanía. Europa ya no existe como mosaico de naciones. Desde Lisboa hasta Vladivostok, el continente funciona bajo administración alemana directa o indirecta. Las fronteras nacionales fueron borradas, reemplazadas por divisiones administrativas eficientes. Francia desapareció como entidad política en 1971. París, rebautizada Parisburg, sirve como centro administrativo occidental. Polonia, Ucrania y Bielorrusia fueron completamente desmembradas según el Plan General del Este. Varsovia ya no existe. En su lugar está Weichselstadt, un complejo industrial germánico. La Rusia occidental fue fragmentada en repúblicas títeres. El poder ruso quedó confinado a Siberia, sin capacidad de proyección. Escandinavia se integró como territorio germánico natural, manteniendo autonomía administrativa pero con política exterior controlada desde Berlín. Italia sobrevive como estado vasallo menor. España, Portugal, Hungría, Rumania y Bulgaria operan como repúblicas nacionalistas que funcionan como extensiones del Reich, manteniendo la ilusión de independencia bajo constituciones subordinadas. En África, el Reich restauró su presencia colonial con brutalidad sistemática. El Reichskommissariat África administra desde Marruecos hasta Egipto. Namibia, Togo y Camerún funcionan como zonas de explotación de recursos y mano de obra. El Congo se convirtió en principal proveedor mundial de litio. Asia Occidental cayó bajo influencia alemana gradualmente. Irán, Irak, Siria y el Cáucaso fueron subordinados económicamente mediante tratados exclusivos. Afganistán e India mantienen independencia nominal, pero están integrados al sistema alemán por préstamos condicionados y presencia militar indirecta. Económicamente, el Reich domina absolutamente. Su PIB supera los 12 billones de dólares, 3 veces superior al de China. Controla 40% de las reservas petroleras mundiales, 60% del gas natural, 35% de minerales raros y 45% de las tierras agrícolas más productivas. El Reichsmark reemplazó al euro y otras monedas tras la unificación forzosa. Las transacciones internacionales deben realizarse en esta moneda, otorgando a Berlín control sobre el comercio global. La economía opera en 3 sectores. Blanco: zonas germanizadas con economía avanzada. Gris: países vasallos con autonomía subordinada. Y negro: regiones coloniales que proveen materias primas y trabajo esclavo. Corporaciones alemanas reformadas dominan sectores completos. IG Farben controla química y farmacéutica global. Volkswagen Reich lidera producción automotriz. Siemens Messerschmitt domina tecnología y armamento. No existen sindicatos independientes. Las condiciones laborales varían según clasificación racial territorial. Militarmente, el Reich mantiene 850.000 soldados activos y 3 millones en reserva. La Wehrmacht moderna incluye fuerzas terrestres avanzadas, SS transnacionales como policía política, misiles intercontinentales nucleares y divisiones cibernéticas. Una red global de bases permite proyectar poder en 48 horas a cualquier punto del planeta. Estados Unidos queda confinado al hemisferio occidental. China nunca alcanzó su potencial por bloqueo tecnológico alemán. Japón mantiene fuerza económica pero política exterior subordinada. América Latina sufre chantaje constante, con Cuba, Venezuela y Nicaragua como focos de presión hacia Washington. En 2025, Alemania controla no solo territorios y recursos, controla la narrativa global. Sus medios son los más influyentes, sus universidades definen la agenda académica, su modelo totalitario es presentado como garantía de orden y progreso. Ciencia sin límites, tecnología bajo control nazi. El conocimiento fue alguna vez la esperanza de la humanidad. Bajo el Reich se convirtió en su cadena más implacable. La victoria nazi no solo rediseñó fronteras, sino que también transformó el papel de la ciencia.
Dejó de ser un motor de descubrimiento colectivo para convertirse en una herramienta de sometimiento. En ausencia de liberación aliada, sin fuga de cerebros hacia América o Reino Unido, Alemania concentró en sus manos a los físicos, biólogos, matemáticos e ingenieros más avanzados del planeta, y con ellos construyó una dictadura que no solo dominó el presente, sino que impuso los límites del futuro posible. La ciencia bajo el Reich no goza de libertad. Está dirigida, vigilada y controlada por el Estado. El Ministerio de Ciencia, con sede en Dresde, opera como una red de centros de investigación militarizados, donde cada investigador es a la vez empleado del Estado y propiedad ideológica del régimen. Las instalaciones son cerradas, ubicadas en zonas rurales fortificadas o búnkeres subterráneos, sin acceso civil. Ningún científico trabaja sin vigilancia. Sus comunicaciones son monitoreadas, sus movimientos restringidos y sus publicaciones censuradas. Todo descubrimiento pasa primero por el Comité de Utilidad Estatal. Si una fórmula, una idea o una innovación no fortalece los intereses del Reich, es eliminada o confiscada. El intento de desertar, compartir información con el exterior o desarrollar una línea de investigación no autorizada es castigado con desaparición. No solo del científico, también de su familia. El castigo es simbólico y colectivo. Es una advertencia. La ciencia ha sido domesticada por el terror. Alemania produjo su primera bomba atómica en 1947, gracias al trabajo de Heisenberg, von Weizsäcker y cientos de científicos obligados a colaborar con la administración. Con acceso prioritario a uranio del Congo y grafito de Ucrania y sin intervención aliada, el Reich desarrolló en pocos años una infraestructura nuclear que hoy abarca silos terrestres, submarinos estratégicos y plataformas móviles. No fue un logro técnico, sino político. El mensaje era claro. El saber ya no era emancipador, sino dominador. El programa espacial siguió la misma lógica. La Deutsche Raumfahrtbehörde, dirigida desde Viena, gestiona decenas de satélites militares, sistemas de telecomunicación cerrados y estaciones orbitales de vigilancia. Desde los años 60, el Reich colocó hombres en órbita. En los 70, estableció una base lunar. Y aunque estas gestas se presentan como hazañas civilizatorias, su función principal es el control. Los satélites no exploran, espían. Las estaciones orbitales no investigan el cosmos, monitorean la Tierra. Bajo protocolos alemanes, Internet, GPS, televisión satelital y telecomunicaciones fueron unificados en una red cerrada. Ningún país puede utilizar estos servicios sin firmar un acuerdo de cesión de datos, supervisión de contenido y obediencia tecnológica. Quien se niega es desconectado. El aislamiento digital actúa como sanción diplomática. Sin conexión no hay comercio, no hay comunicación, no hay existencia internacional. Los países que no se alinean desaparecen del mapa electrónico. El monopolio es aún más opresivo en el ámbito biotecnológico, sin regulaciones internacionales y con libertad absoluta para experimentar sobre poblaciones colonizadas. El Reich transformó sus laboratorios en centros de ingeniería poblacional. Las vacunas dejaron de ser medidas de salud pública para convertirse en armas diplomáticas. El acceso a antibióticos, antivirales o terapias genéticas está condicionado a la obediencia política. Un país rebelde enfrenta escasez. Un país alineado recibe fármacos como recompensa. En territorios de África, Europa Oriental y Asia Central se realizan experimentos masivos. Programas de esterilización forzosa son aplicados en poblaciones consideradas degeneradas. Campañas de vacunación encubren pruebas con virus modificados. La manipulación genética busca crear poblaciones laborales eficientes, resistentes al calor, con ciclos de sueño reducidos, sin capacidad reproductiva. Son seres humanos funcionales, pero vaciados de autonomía. La industria farmacéutica alemana no compite, domina. Las empresas médicas del Reich no operan como actores comerciales, sino como brazos del Estado. Su función no es el lucro, sino el control. Las licencias de medicamentos se otorgan según la conducta internacional de cada nación. Un país puede ver suspendida su producción de insulina si vota en contra del Reich en un organismo internacional. La salud fue convertida en chantaje. La educación científica está sometida a la misma lógica. Las universidades no son espacios de debate. Cada facultad responde a un plan estatal, donde las materias no enseñan a pensar, sino a obedecer.
Los estudiantes son seleccionados según origen étnico, historial familiar y perfil de utilidad. Las ciencias sociales están prohibidas. La filosofía fue sustituida por doctrina racial. La física teórica solo se enseña si tiene aplicaciones militares. La ética fue eliminada del currículo. Lo importante no es lo verdadero, sino lo útil al Reich. En territorios coloniales, la situación es aún más brutal. La educación científica avanzada está prohibida. Se enseña lo justo para operar maquinaria, mantener instalaciones o cumplir tareas técnicas simples. El objetivo es evitar que las poblaciones dominadas desarrollen herramientas intelectuales para resistir. El conocimiento se administra como un privilegio, no como un derecho. Y los centros educativos actúan como filtros, no como escaleras. Durante décadas, miles de científicos han intentado escapar. Algunos lograron llegar a América, Asia o enclaves neutrales, y colaboraron en redes clandestinas de investigación paralela. Pero la mayoría fue interceptada. Las SS científicas, una división especializada en vigilancia académica, se encargan de detectar fugas, infiltrar laboratorios y eliminar toda disidencia en el campo del saber. Las historias de desertores terminan en ejecuciones simbólicas, accidentes misteriosos o desapariciones no reconocidas. No hay mártires del conocimiento, solo silencios. El sistema de patentes funciona como cerrojo final. El Reich decide qué país puede fabricar un motor, producir un fertilizante o acceder a una cura. Cada invención se registra como propiedad del Estado. Quien la usa sin permiso comete piratería tecnológica. Y las sanciones son severas: bloqueos comerciales, sabotajes industriales, cortes energéticos. Las patentes se convirtieron en el arma diplomática más eficaz del Reich. Una fórmula genética puede controlar una frontera. Un tratamiento oncológico puede decidir una elección. Los efectos de este dominio absoluto son devastadores. Ninguna otra nación puede desarrollarse plenamente. Los países vasallos deben pedir permiso para innovar. Las universidades del resto del mundo están subordinadas a currículos impuestos por convenios internacionales redactados en Berlín. Incluso las publicaciones científicas deben pasar por filtros ideológicos. Citar a un científico expulsado por el Reich puede invalidar una investigación. Criticar una política tecnológica del Reich implica perder acceso a fondos, datos o equipamiento. Los países que intentan resistir son marginados del sistema mundial. Investigadores africanos, latinoamericanos o asiáticos solo pueden publicar si están afiliados a centros alemanes o si firman cláusulas de neutralidad política. Los premios internacionales están gestionados por fundaciones controladas directa o indirectamente por el Reich. La imagen del avance científico global no es real, es un teatro coreografiado donde el guión ya fue escrito. La humanidad, en este escenario, no avanza hacia la libertad del conocimiento, sino hacia su jerarquización absoluta. El Reich no impide saber, pero decide quién sabe, cuánto, cómo y para qué. Y en ese control reside su verdadero poder. Porque no basta con conquistar tierras o disciplinar cuerpos. El dominio total solo se alcanza cuando se conquista la mente, el método, la imaginación. En 2025, Alemania no solo controla territorios, ejércitos o monedas, controla el conocimiento mismo, controla las posibilidades de desarrollo, controla qué enfermedades pueden ser curadas, qué tecnologías pueden ser compartidas, qué problemas pueden ser resueltos. Y sobre todo, controla el futuro, porque toda idea nueva debe pasar primero por el filtro de lo permitido. No hay innovación sin permiso, no hay duda sin castigo, no hay alternativa sin castigo. El conocimiento dejó de ser una promesa colectiva. En este mundo es una prisión con forma de biblioteca. Un genocidio invisible, la historia que nunca se contó. La liberación aliada de los campos nazis en 1945 permitió documentar, juzgar y recordar el horror. Pero en este otro mundo nunca llegó la liberación. No hubo Nuremberg, ni testimonios, ni rescates. Los hornos siguieron funcionando sin interrupción. Las cámaras de gas fueron perfeccionadas. Y cuando ya no quedó nadie que llorara a las víctimas, el Reich procedió a borrar incluso la memoria de su existencia. Entre 1945 y 1970, el programa de eliminación fue sistemático, industrial y absoluto. Más de 120 millones de personas fueron exterminadas o esclavizadas.
Los 6 millones de judíos ya asesinados antes del final de la guerra fueron solo el inicio. A ellos se sumaron los millones de supervivientes que no escaparon a tiempo. En menos de 3 décadas, la población judía europea fue erradicada por completo. No quedaron sinagogas, ni archivos genealógicos, ni escuelas, ni cementerios. 2 milenios de cultura fueron eliminados del continente como si nunca hubieran existido. El exterminio fue racial, pero también social, político, funcional. 35 millones de eslavos, polacos, rusos, ucranianos, bielorrusos, fueron sistemáticamente ejecutados o reducidos a esclavitud perpetua. Ciudades enteras fueron vaciadas. Cracovia, Kiev, Minsk, Praga. Las casas fueron entregadas a colonos bávaros, prusianos o suavos. Los niños fueron arrancados de sus familias. Los que mostraban rasgos arios fueron germanizados. Los demás, enviados a campos de trabajo o cámaras de gas. 10 millones de gitanos fueron víctimas de un programa de extinción cultural, lingüística y biológica. No solo se destruyeron sus comunidades, se prohibió su música, se enterraron sus lenguas, se desmanteló su memoria colectiva. A los discapacitados se los encerró en centros médicos, donde eran ejecutados mediante inyecciones, gas o inanición. A los prisioneros políticos, religiosos y homosexuales se los envió a campos industriales, de donde casi ninguno regresó. Pero no todos fueron asesinados de inmediato. Millones fueron preservados como unidades laborales desechables. La lógica era clara. Si el exterminio producía cenizas, la esclavitud generaba riqueza. Se diseñó una red continental de fábricas, minas, centrales hidroeléctricas y rutas ferroviarias donde trabajaban prisioneros no remunerados, vigilados día y noche, alimentados con lo mínimo para seguir produciendo hasta colapsar. Se instituyó un sistema de castas laborales codificadas por colores y números. Los esclavos eran marcados con tatuajes alfanuméricos y se les asignaba un uniforme específico según su función. Negro, trabajo minero subterráneo. Rojo, construcción pesada y ferroviaria. Gris, manufactura industrial. Verde, trabajo agrícola intensivo. Amarillo, servidumbre doméstica para funcionarios del Reich. Azul, reproducción controlada y mantenimiento biológico. En las fábricas de Breslavia, Ternópil o Bacău, los prisioneros trabajaban 18 horas al día, con turnos dobles durante los inviernos. Las fallas mínimas se castigaban con azotes, privación alimentaria o ejecución ejemplar. Cada esclavo era propiedad estatal de valor cuantificable. Cuando su productividad bajaba, se lo eliminaba y reemplazaba. Las estadísticas de rendimiento eran analizadas semanalmente. Cada cuerpo era una herramienta que debía ser usada hasta el desgaste terminal. Las mujeres esclavas eran utilizadas para tareas reproductivas o sexuales. En campos como Vitebsk o Radom existían pabellones llamados unidades de fecundidad dirigida, donde las mujeres eran embarazadas artificialmente con esperma de soldados o técnicos arios. Los hijos eran criados sin identidad, adoctrinados desde su nacimiento como obreros o soldados. Las madres rara vez sobrevivían más de 5 ciclos reproductivos. Se las desechaba tras el tercer parto si presentaban complicaciones médicas. En los Alpes austriacos, túneles subterráneos funcionaban como laboratorios y cámaras de exterminio simultáneamente. En las minas de sal de Bieliczka, los prisioneros morían sin ver la luz del día. El gas metano y las explosiones eran comunes. El índice de supervivencia anual era inferior al 7%. Cada cadáver era incinerado en hornos colectivos ubicados dentro de la propia mina. Las cenizas eran usadas como mezcla en el cemento de carreteras imperiales. El sistema era tan vasto y eficiente que la economía del Reich se sostenía en la muerte lenta. Las estimaciones indican que para 1965 más del 40% de la infraestructura del Reich Oriental había sido construida por esclavos. El acero, el carbón, el litio, el cemento y el trigo del este llegaban a Berlín marcados por sangre. El Reglamento de Utilización Humana del Este, aprobado en 1953, codificó legalmente los derechos del Estado sobre las poblaciones conquistadas. Entre sus cláusulas figuraban la asignación vitalicia de tareas laborales sin derecho a apelación, la legitimidad de la eliminación física por bajo rendimiento, la transmisión hereditaria de la condición de esclavo,
la imposibilidad legal de ascenso o liberación, la validez del uso reproductivo forzado como política estatal. La extinción civilizatoria fue paralela al exterminio físico. La educación fue abolida en las zonas esclavizadas. Los libros fueron confiscados. Hablar lenguas nativas se castigaba con mutilación. Se prohibió nombrar a los hijos con nombres no alemanes. Las fiestas religiosas o culturales fueron reemplazadas por días imperiales. No solo se buscaba matar cuerpos, sino anular culturas enteras. El objetivo era simple: desaparecer sin dejar huella. El genocidio fue exportado. En Francia, los musulmanes del Magreb fueron recluidos en campos en Córcega y Argelia. En Italia se reanudaron campañas de limpieza étnica en Etiopía. En España se instauraron programas de depuración nacional en Cataluña y el País Vasco, donde se exigía demostrar 5 generaciones de pureza castellana para evitar la deportación. En Argentina se implementaron planes de blanqueamiento cultural financiados por el Reich, con reubicaciones forzadas y destrucción de registros de migrantes no europeos. Para el año 2025, la palabra holocausto no existe. Los pocos registros que sobrevivieron fueron destruidos. Los testimonios orales de los escasos supervivientes fueron silenciados, desacreditados o ejecutados. No hay museos, no hay memoriales. La versión oficial redactada por el Ministerio de Cultura del Reich habla de reordenamiento demográfico y soluciones sanitarias frente a poblaciones degeneradas. Las fotografías filtradas son consideradas montajes, las cartas recuperadas, falsificaciones, los restos humanos atribuidos a enfermedades o guerras regionales. Las generaciones nacidas bajo el Reich no conocen otra verdad. Crecieron con una historia oficial que presenta el siglo XX como la era gloriosa de la purificación y la unificación racial. Los últimos testigos reales, ancianos escondidos en cuevas del Cáucaso o en comunidades subterráneas de América del Sur, transmiten sus memorias como cuentos de terror. Pero esas historias, desprovistas de pruebas materiales y apoyos institucionales, son consideradas mitos, delirios o propaganda extranjera. Cuestionar la versión oficial es delito. Hablar de genocidio es conspiración. Enseñar sobre los crímenes del pasado es traición al Reich. Los profesores que insinúan otras lecturas desaparecen. Los libros que mencionan exterminios son incinerados. La memoria fue asesinada junto con las víctimas, y así se construyó el crimen perfecto. No solo se ejecutó el genocidio más completo de la historia, sino que se eliminó toda posibilidad de recordar, reconstruir o exigir justicia. No hubo cámaras registrando la entrada de los tanques aliados. No hubo liberación de Auschwitz, ni testimonios como los de Primo Levi o Elie Wiesel. No hubo monumentos con nombres grabados. Solo silencio. La humanidad del año 2025 habita un planeta donde la mayor tragedia de su especie oficialmente nunca ocurrió. Las víctimas fueron borradas, los culpables consagrados como arquitectos de la civilización moderna, y la historia, tal como se enseña hoy en las escuelas del Reich, no tiene mártires, solo vencedores. Sociedad controlada, vida cotidiana bajo el Reich en 2025. La vida cotidiana bajo el Reich de 2025 no está marcada por libertad ni por progreso individual, sino por un sistema total de ingeniería social estatal cuyo objetivo no es otro que fabricar seres humanos perfectamente obedientes, productivos y racialmente homogéneos. El individuo no existe como sujeto de derechos, sino como engranaje biológico de una máquina ideológica. El Reich no se limita a dominar el presente. Ha diseñado una sociedad que impide imaginar cualquier otro futuro. El idioma alemán es la única lengua legal en todos los territorios bajo control germánico, desde Lisboa hasta Vladivostok. La diversidad lingüística ha sido erradicada sistemáticamente. El francés, el polaco, el ucraniano, el checo y el yidis fueron eliminados del espacio público por decreto. Rotulación, señalética, medios, educación y comunicaciones están reglamentadas en alemán estándar. Hablar otro idioma en voz alta puede ser considerado infracción lingüística y conlleva multas, detención o, en casos reincidentes, internamiento en centros de reeducación idiomática. Los hogares son espacios vigilados. Micrófonos ocultos en electrodomésticos, lámparas o medidores eléctricos recogen fragmentos de conversaciones domésticas.
El objetivo no es solo detectar disidencias, sino moldear comportamientos desde la infancia. Frases inadecuadas como «extraño a mi lengua» o «quiero emigrar» son registradas, analizadas y enviadas al Comité Local de Comportamiento Social. La lealtad se mide en silencios, en omisiones, en la forma en que un niño delata a sus padres. La educación está completamente controlada por el Ministerio del Pueblo. Desde los 3 años, los niños ingresan al sistema Reichserziehung, que estructura cada etapa formativa como una cadena de montaje ideológico. A los 6 años ya han memorizado el juramento de sangre a la nación alemana y participan en ejercicios militares básicos. La lectura crítica está prohibida. No hay literatura internacional. Los cuentos infantiles exaltan la pureza, el deber y el heroísmo ario. El juego es regulado y supervisado. Los juegos de simulación civil están prohibidos. Solo se permite jugar a la guerra, a la vigilancia o a la construcción del Reich. La enseñanza de biología se centra en demostrar la superioridad genética del ario. Se presentan experimentos históricos donde se comparan razas humanas según productividad, resistencia al dolor, fecundidad y estabilidad emocional. En las clases de historia se enseña que Europa fue salvada por el genio alemán. Los libros glorifican figuras como Hitler, Himmler, Heydrich y Göring como constructores eternos del orden, mientras que las figuras aliadas, judías, eslavas o africanas aparecen como traidores, degenerados o amenazas biológicas. La educación no es igual para todos. Desde los primeros años, los estudiantes son clasificados según un código genético y un historial familiar. Solo los arios considerados puros acceden a escuelas de nivel superior donde se forman en ciencia, política, estrategia o administración imperial. Los niños de origen mixto, minorías toleradas o familias políticamente inestables son asignados a centros de educación laboral donde aprenden oficios simples, obediencia técnica y disciplinas de vigilancia social. El acceso a la universidad está restringido al 4% de la población. Para ingresar, se requiere demostrar lealtad intergeneracional al Reich, pureza genética sin desviaciones documentadas en al menos 3 generaciones y expediente académico sin inconsistencias ideológicas. Las universidades no son centros de debate, sino fábricas de cuadros estatales. No se enseña filosofía. La sociología está prohibida. La economía se limita a manuales de autarquía nacional. El conocimiento solo es válido si refuerza la estabilidad del sistema. La mujer fue reducida a su función reproductiva. Los avances en derechos femeninos fueron abolidos por completo. El oficio para la reproducción nacional asigna parejas según compatibilidad racial y antecedentes médicos. Las mujeres arias que cumplen los estándares del programa de expansión demográfica reciben condecoraciones por natalidad, viviendas preferenciales, acceso a alimentos de mejor calidad y honores públicos. Las que no superan los exámenes genéticos son esterilizadas obligatoriamente o asignadas a roles secundarios. Trabajar fuera del hogar está prohibido salvo en áreas específicas y siempre subordinadas al Estado: enfermería, docencia femenina, administración doméstica o cocina institucional. El sufragio femenino fue anulado. Las mujeres no pueden poseer propiedad, abrir cuentas bancarias ni acceder a transportes interregionales sin la autorización formal de su pareja, padre o tutor estatal. La ley castiga el feminismo como doctrina degenerada, mientras que la homosexualidad femenina se considera traición a la misión biológica de la mujer. La anticoncepción está penalizada con prisión. El sistema religioso fue absorbido por completo por el partido. El cristianismo tradicional fue reformulado en la Iglesia del Reich, una organización controlada por el Estado que predica la obediencia al Führer como mandato divino. El culto al sacrificio y al destino imperial reemplazó las enseñanzas de compasión. Cada sermón requiere autorización estatal previa y es supervisado por funcionarios de cultura litúrgica. Los párrocos deben ser miembros activos del partido. Quien predica valores como igualdad o misericordia puede ser arrestado por infiltración de conceptos judeocristianos degenerados. Religiones no cristianas fueron erradicadas sistemáticamente. El Islam fue declarado ilegal desde 1951. El budismo, el hinduismo, el judaísmo y las tradiciones espirituales indígenas fueron eliminadas de los registros públicos y sus templos destruidos o convertidos en oficinas del partido.
Practicar cualquier rito no autorizado implica deportación inmediata, trabajo forzado o ejecución simbólica pública. El arte se convirtió en rama de la propaganda. No existe expresión libre. La pintura solo representa paisajes germánicos, retratos de soldados o iconografía imperial. La música fue reducida a marchas marciales, himnos raciales y composiciones sinfónicas aprobadas por el Comité Estético Central. Wagner es el único autor clásico permitido. Jazz, rock, música electrónica o cualquier ritmo afrocultural fue prohibido por ley. El cine responde al modelo de Leni Riefenstahl: exaltación del cuerpo ario, las victorias imperiales y la grandeza eterna del Reich. Los escritores trabajan por encargo del Ministerio de Cultura. Cada novela, poema o guión debe promover valores de obediencia, honor, autosacrificio o vigilancia cívica. La sátira está proscrita. La crítica social es delito. La literatura extranjera fue destruida o reescrita para encajar en la narrativa oficial. Shakespeare fue reinterpretado como poeta germánico. Cervantes fue excluido por degeneración cultural. Einstein fue borrado de los libros de física. Freud fue calificado como enemigo biológico del alma aria. La vigilancia define la vida privada. Cada edificio tiene un Verbindungs Officier, oficial de enlace del partido, encargado de recopilar denuncias, registrar hábitos sospechosos y reportar anomalías de conducta. Los vecinos reciben incentivos económicos por delatar actitudes extrañas, una conversación baja, un libro no autorizado, una visita inesperada. Cámaras sin marca oficial monitorean espacios públicos, estaciones, escuelas, centros laborales. Los dispositivos electrónicos personales están intervenidos desde fábrica. Cada mensaje enviado es copiado a servidores centrales en Berlín. El acceso a empleo, vivienda y movilidad está regulado por el Índice de Pureza Social, IPS, una calificación numérica que se asigna a cada ciudadano al nacer y que fluctúa según su historial familiar, su salud genética, su participación política y sus méritos imperiales. Una calificación inferior a 65 puntos impide acceder a transporte interregional, vivienda urbana o permiso de paternidad. Por debajo de 50, se considera al individuo en estado de deficiencia nacional y es reasignado forzosamente a campos rurales o fábricas colectivas. La sociedad está estructurada en 3 castas inmutables. La casta dirigente, formada por oficiales militares, científicos institucionales y funcionarios del partido. La casta productiva, conformada por técnicos, obreros, agricultores y empleados del Estado considerados racialmente aceptables. La casta tolerada, que incluye a pueblos conquistados sin ciudadanía ni derechos, útiles solo como mano de obra o población reproductiva controlada. No existe movilidad entre castas. Los matrimonios mixtos están prohibidos. Las mudanzas entre regiones requieren permisos. La promoción profesional no depende del talento, sino del linaje y la lealtad. En este sistema, la libertad no es un derecho, sino una herejía recordada con vergüenza. Cada gesto, palabra, pensamiento o emoción debe alinearse con el dogma oficial. No existe espontaneidad, ni ironía, ni duda. La sociedad no evoluciona, no debate, no crea, solo obedece, se conserva y se reproduce bajo una ortodoxia absoluta. El Reich no solo controla el presente, controla los límites de lo pensable, controla los sueños, las palabras permitidas, las preguntas prohibidas, controla lo que sus súbditos pueden imaginar del futuro. Al borde del abismo, la Guerra Fría permanente. El planeta de 2025 vive en un equilibrio global frágil, dominado por 2 bloques irreconciliables. Estados Unidos, atrincherado en el hemisferio occidental como única democracia mayoritaria, y el Reich alemán, convertido en una superpotencia autoritaria que controla vastos territorios en Europa, Asia y África. No hay combates abiertos entre ellos. Pero tampoco hay paz. Lo que existe es una tensión permanente, una guerra fría global que determina cada decisión política, económica y cultural del mundo. Tras su victoria total en Europa y Eurasia, el Reich impuso un nuevo orden mundial basado en el aislamiento ideológico, el control territorial y la exclusión económica. En respuesta, Estados Unidos consolidó un sistema de alianzas con América Latina, Oceanía y algunas partes de Asia.
Desde entonces, ambos bloques compiten por influencia global a través de sanciones, embargos, sabotajes diplomáticos y amenazas veladas, pero nunca cruzan la línea del enfrentamiento directo. En este contexto, la economía se convirtió en el principal campo de batalla. El Reich, con el control absoluto del continente europeo, aplica sanciones sistemáticas a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Estados Unidos. Gobiernos de países como Grecia, Serbia, Marruecos o Irán se ven obligados a rechazar inversiones norteamericanas bajo amenaza de aislamiento, confiscación de activos o cortes de suministro energético. Alemania impone lo que denomina neutralidad económica forzada, una política por la cual los estados vecinos o dependientes deben comprometerse por tratado a no permitir bases, acuerdos tecnológicos ni convenios financieros con Washington. Rumanía, Hungría, Túnez o Azerbaiyán han firmado estos pactos bajo presión. A cambio, reciben ayuda humanitaria, trigo subsidiado y acceso limitado al mercado germánico, lo que los mantiene atados económicamente a Berlín. El Reich también bloquea el comercio marítimo con países considerados hostiles. Buques procedentes de México, Canadá o Japón enfrentan restricciones al cruzar el Mediterráneo, el Báltico o el Mar Negro. Algunas cargas son detenidas bajo acusaciones de contrabando de ideas subversivas o colaboración con potencias decadentes. Las navieras internacionales, temerosas de represalias, optan por evitar rutas que crucen zonas de influencia alemana. Estados Unidos responde con su propio sistema de sanciones. Congela activos de empresas vinculadas al Reich en bancos latinoamericanos, impide acceso al dólar en transacciones internacionales y promueve bloqueos multilaterales a países que venden recursos estratégicos a Alemania. Ecuador, por ejemplo, fue excluido del sistema interamericano de financiamiento tras firmar un acuerdo de exportación minera con Weichselstahl, una corporación controlada por la SS Económica. La batalla por los recursos es constante. Alemania, que controla el 60% del litio africano y buena parte del uranio centroasiático, amenaza con limitar exportaciones a cualquier país que participe en cumbres organizadas por Washington. Chile y Perú, presionados por ambos bloques, enfrentan constantes boicots si deciden vender a uno u otro. El control de materias primas se convierte en moneda de poder, y los países del sur global son los principales peones en este ajedrez. La propaganda es otra herramienta clave. Mientras el Reich promueve su modelo como ejemplo de orden, disciplina y crecimiento sin corrupción, Estados Unidos exalta la libertad, el consumo y los derechos individuales. Cada bloque financia estaciones de radio, periódicos, universidades y centros culturales en países neutrales para influir en las nuevas generaciones. África Occidental, el sudeste asiático y los Balcanes son zonas particularmente disputadas. En América Latina, la influencia alemana ha crecido a través de acuerdos bilaterales con regímenes nacionalistas. En países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, el Reich financia infraestructura, ofrece armamento convencional y entrena a funcionarios en academias políticas germánicas. Washington, por su parte, sostiene gobiernos aliados en Colombia, Chile y Brasil con programas de defensa, becas universitarias y acceso preferencial a mercados. Ambos bloques mantienen redes diplomáticas paralelas. En lugar de embajadas cruzadas, utilizan terceros países como intermediarios. Suiza representa los intereses de Alemania en Washington. Uruguay hace lo propio con Estados Unidos en Berlín. Las tensiones son constantes. Expulsiones de diplomáticos, sabotajes administrativos y ruptura de acuerdos son frecuentes. La carrera nuclear es el principal freno al estallido directo. Ambos bloques cuentan con cientos de cabezas estratégicas en estado de alerta constante. Pero el verdadero terror proviene del conocimiento compartido. Un error de cálculo, una falsa alarma o una escalada mal gestionada podría significar el fin de la civilización. Las crisis diplomáticas se suceden año tras año. En 2012, Alemania bloqueó el comercio con Suecia tras un acuerdo logístico con Estados Unidos. En 2017, Washington aplicó sanciones al puerto de Alejandría por recibir embarques de tecnología prohibida. En 2020, Finlandia casi se convirtió en el detonante de una confrontación total al declarar su intención de romper el Tratado de Neutralidad. Solo la intervención urgente de Suiza logró evitar el colapso de los canales diplomáticos.
En cada país el costo de la Guerra Fría es visible: familias divididas, empresas quebradas por restricciones, universidades que deben elegir qué libros enseñar y cuáles censurar, según el bloque dominante. Los ciudadanos no viven en guerra, pero viven con miedo. Miedo a hablar, a importar, a elegir mal una alianza. Miedo a quedar atrapados entre dos gigantes incapaces de ceder. El equilibrio del terror no depende de la voluntad de paz, sino del miedo al colapso. Y ese miedo ha sostenido el mundo durante 8 décadas. Ninguno de los bloques quiere ser el primero en parpadear, ni el primero en ceder terreno. Cada tratado es interpretado como debilidad, cada gesto de diálogo es respondido con sospecha. La humanidad no vive en guerra, pero tampoco vive en libertad. La Guerra Fría no ha terminado, solo ha cambiado de forma. La victoria que casi fue real, cuando la historia pendió de un hilo. La distopía explorada no es fantasía especulativa. Por aterradora que parezca, estuvo peligrosamente cerca de convertirse en realidad. El Tercer Reich fue una maquinaria extraordinariamente eficaz que solo fue derrotada tras sacrificios sin precedentes y errores estratégicos críticos. El mayor error nazi fue abrir un segundo frente masivo sin consolidar el occidental. La Operación Barbarroja de junio 1941 contra la URSS, aunque inicialmente meteórica con millones de soviéticos capturados, se transformó en pesadilla logística. La Wehrmacht no conquistó Moscú antes del invierno ni destruyó el Ejército Rojo completamente. El invierno ruso, subestimado sistemáticamente, paralizó tropas alemanas sin equipamiento adecuado. Miles murieron congelados por falta de ropa térmica y combustible. La Blitzkrieg, que funcionó en Polonia y Francia, no pudo sostenerse en territorio tan vasto y poblado. Esta decisión dividió fatalmente los recursos del Reich. Mientras luchaban contra Stalin, debían mantener Europa occidental ocupada, sostener el frente norteafricano, controlar los Balcanes y defender costas atlánticas. Esta dispersión debilitó la capacidad ofensiva y permitió reorganización aliada. Si Hitler hubiera consolidado Europa occidental antes de atacar la URSS, o logrado victoria rápida en Moscú antes del invierno de 1941, la historia habría tomado rumbo diferente. La dependencia energética fue talón de Aquiles crítico. Alemania carecía de reservas petrolíferas propias, dependiendo de importaciones o conquista de fuentes externas. La esperanza principal era conquistar campos caucasianos, especialmente Bakú. Pero la ofensiva sur, culminando en la catastrófica Stalingrado, fue desastre absoluto que marcó el colapso del frente oriental. Mientras los aliados tenían acceso abundante, Estados Unidos autosuficiente, URSS con reservas siberianas, Gran Bretaña controlando rutas de Medio Oriente, los alemanes comenzaron a sufrir escasez que limitaba movilidad y efectividad. Sin energía constante, la capacidad de guerra prolongada se volvió insostenible. Después de Pearl Harbor, Hitler tomó la decisión más autodestructiva: declarar guerra voluntariamente a Estados Unidos, nación con población 3 veces mayor, recursos ilimitados, industria expansiva y sin frentes internos divisivos. Hasta ese momento, Estados Unidos proporcionaba material bélico aliado, pero no estaba militarmente comprometido en Europa. Al declarar guerra, Hitler unificó la opinión estadounidense contra Alemania y activó la potencia industrial más avanzada del mundo. Estados Unidos aportó millones de soldados, equipamiento masivo, financió reconstrucción aliada y creó supremacía aérea naval que derrotaría al eje. La capacidad productiva estadounidense era abrumadora. Producían barcos, aviones, tanques y municiones a ritmo que Alemania no podía igualar. Su territorio estaba fuera del alcance alemán, permitiendo producción sin interrupciones. Si Alemania hubiera evitado este conflicto innecesario, permitiendo que Japón luchara solo contra Estados Unidos, la guerra europea podría haber terminado diferentemente. Hitler subestimó gravemente la resistencia de pueblos conquistados. Contaba con que las poblaciones aceptarían el nuevo orden rápidamente. Sin embargo, movimientos de resistencia en Francia, Yugoslavia, Polonia y Grecia fueron vitales para retrasar operaciones, sabotear infraestructura y proporcionar inteligencia aliada. Partisanos destruyeron sistemáticamente ferrocarriles y depósitos, emboscaron patrullas, asesinaron oficiales y desmoralizaron ocupantes. Cada ataque local exigía represalias y despliegues que drenaban recursos necesarios en otros frentes.
En la URSS, la población civil se unió masivamente al esfuerzo defensivo. Sin esta resistencia masiva, o con represión más efectiva desde el inicio, el Reich podría haber consolidado control territorial más rápidamente. La economía nazi funcionaba mediante saqueo sistemático de países ocupados, explotación forzada y acumulación violenta de recursos ajenos. Este modelo parasitario tenía límites estructurales. Cuanto más duraba la guerra, más costosa era su administración. La producción alemana no podía competir a largo plazo con la fabricación masiva estadounidense y planificación centralizada soviética. Bombardeos aliados sobre ciudades industriales alemanas clave destruyeron progresivamente la infraestructura militar. A medida que se intensificaban las derrotas, la economía comenzó a hundirse. Inflación, racionamiento severo y mercado negro se expandieron. La moral civil se desplomó cuando las promesas de prosperidad se disolvieron en hambre, represión y miedo. El Tercer Reich no era régimen cohesionado. Aunque Hitler mantenía autoridad indiscutible, su entorno estaba plagado de luchas internas, ambiciones contradictorias y caos administrativo. Göring, Himmler, Goebbels y Bormann competían constantemente, saboteándose mutuamente y duplicando esfuerzos ineficientemente. La estructura no favorecía eficiencia ni decisiones racionales. Dependía completamente del carisma hitleriano y decisiones impulsivas, sin cadena de mando clara ni estrategias consensuadas. La improvisación, duplicación burocrática y decisiones irracionales fueron síntomas de dictadura disfuncional que desperdiciaba oportunidades. Un liderazgo más técnico y coordinado habría tenido posibilidades significativamente mayores, pero el culto al Führer destruyó toda adaptación inteligente a circunstancias cambiantes. El escenario presentado, Alemania victoriosa dominando un mundo fascista, no fue posibilidad remota. La historia pendió de decisiones individuales, errores de cálculo y factores casi accidentales. En múltiples momentos entre 1940 y 1942, la victoria nazi parecía inevitable para observadores contemporáneos. Recordar esta proximidad no es ejercicio académico abstracto. Es un llamado urgente a comprender cómo los sistemas autoritarios pueden crecer y consolidarse, cómo las democracias pueden fallar por complacencia y cómo la libertad requiere defensa activa, no solo celebración retrospectiva. La democracia no es estado natural de las sociedades humanas, es logro frágil que requiere vigilancia constante, participación ciudadana activa y disposición a resistir cuando las instituciones son amenazadas por fuerzas autoritarias. El mundo descrito nos recuerda que la historia no tiene sentido predeterminado hacia el progreso. Los valores de dignidad humana, diversidad cultural y libertad individual que consideramos fundamentales pueden ser destruidos si no los protegemos con determinación. En 1942, cuando el Reich controlaba desde el Atlántico hasta el Volga, su victoria parecía inevitable para millones. Solo una conjunción extraordinaria de resistencia popular, errores estratégicos alemanes, alianzas inesperadas y sacrificios heroicos impidió que esa realidad alternativa se convirtiera en nuestro presente. La historia que conocemos, donde el nazismo fue derrotado y los valores democráticos sobrevivieron, no era inevitable. Fue resultado de decisiones conscientes, luchas específicas, y la negativa de millones a aceptar un mundo dominado por opresión racial y totalitarismo. Este análisis no busca generar pesimismo sobre la fragilidad civilizatoria, sino recordarnos que cada generación debe elegir activamente qué tipo de mundo quiere habitar y defender. La libertad no se conserva por inercia, se gana y protege mediante acción consciente y compromiso permanente con valores que hacen posible la dignidad humana. El futuro no está predeterminado. Como demostró la historia real de la Segunda Guerra Mundial, las decisiones individuales y colectivas pueden cambiar el destino de la humanidad. La responsabilidad de construir un mundo más justo y libre sigue siendo nuestra cada día. La distancia entre nuestra realidad y la pesadilla descrita fue terriblemente corta. Esta proximidad debe servirnos como advertencia permanente. Los horrores del totalitarismo no son reliquias del pasado, sino posibilidades latentes que requieren vigilancia eterna. Porque en la historia, como en la vida, las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias monumentales. Y la diferencia entre la libertad y la esclavitud, entre la dignidad y la opresión, entre la luz y las tinieblas,
A menudo se deciden momentos que parecen ordinarios, pero que resultan definitivos para el destino de la humanidad.